Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en una historia que estoy segura, les va a encantar y a dejar con una sonrisa en el rostro. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, el amor, la conexión y esos momentos que simplemente se graban a fuego en nuestra memoria. Específicamente vamos a desgranar una cita que ha dado mucho de qué hablar, una cita que, como bien dice nuestro título, es de esas que no se olvidan. Estoy hablando, por supuesto, de la romántica y quizás un poquito inesperada cita entre Andy y Kerem. Sí, ya sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, o quizás solo curiosos por saber qué travesuras o momentos tiernos protagonizaron. Y créanme, lo que vamos a explorar hoy tiene de todo un poco. Desde la preparación, pasando por los detalles más íntimos, hasta el desenlace que dejó a todos con ganas de más. Así que pónganse cómodos, quizás preparen su bebida favorita, porque nos vamos a sumergir de lleno en esta velada que sin duda fue para el recuerdo. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta maravillosa comunidad, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos creando contenido fresco, interesante y, sobre todo, hecho con mucho cariño para ustedes. Y ahora sí, empecemos con esta aventura romántica. La preparación de una cita especial suele ser tan importante como la cita misma, ¿verdad? Imaginen a Andy y Kerem, dos personas que ya sabemos que tienen una química brutal, planeando algo para salir de la rutina, para sorprenderse mutuamente, o quizás para celebrar algo importante. El título nos promete que será inolvidable, así que podemos esperar que no escatimaron en detalles. ¿Qué tipo de escenario creen que eligieron? ¿Algo íntimo y acogedor en casa? ¿Una cena elegante en un restaurante con vistas espectaculares? ¿O quizás algo más aventurero como una escapada a la naturaleza? Las posibilidades son infinitas y eso es lo emocionante. Pensemos en los pequeños gestos que hacen que una cita sea memorable. No se trata solo del lugar o de la comida, sino de cómo se sienten, de las miradas, de las conversaciones, de esa chispa que se enciende. Me imagino que la anticipación debió ser palpable. ¿Se enviaron mensajes antes, creando un poco de misterio? ¿Hubo alguna llamada telefónica llena de complicidad? Esos pequeños detalles construyen la expectativa y hacen que el momento esperado sea aún más especial. Ahora adentrémonos en la cita en sí. Si fue una cena, ¿qué tipo de cocina eligieron? ¿Algo exótico que probaron por primera vez juntos, o prefirieron sus platos favoritos? La comida es un gran conector, y compartir una experiencia culinaria puede ser muy revelador. Y no olvidemos la música. ¿Qué playlist habrán preparado? ¿Canciones que tienen un significado especial para ellos, o algo que crearon para ambientar el momento? La banda sonora de una cita puede evocar recuerdos y emociones muy poderosas. Y hablando de emociones, ¿cómo creen que se sintieron durante la velada? ¿Nerviosos al principio buscando las palabras adecuadas? ¿O quizás se sintieron tan cómodos que la conversación fluyó sin esfuerzo? Es probable que haya habido momentos de risas, de confesiones, de miradas intensas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Porque eso es lo que buscamos en una cita inolvidable, esa conexión genuina, esa sensación de que el tiempo se detiene y solo existen ustedes dos. Pensemos en los momentos clave de esta cita. Quizás hubo un detalle inesperado que Kerem preparó para Andy, algo que la hizo sentir única y especial. O tal vez fue Andy quien sorprendió a Kerem con algo que demostraba cuánto lo conoce y lo valora. Podría ser un regalo, un gesto romántico, o incluso una actividad que siempre quiso hacer. Las sorpresas son ingredientes fundamentales para que una cita sea recordada para siempre. ¿Y si hablamos de detalles, qué hay del ambiente? La iluminación, las velas, las flores, todos estos elementos pueden transformar un espacio y crear una atmósfera mágica. Me imagino que cuidaron cada detalle para que el entorno reflejara la importancia que le daban a este encuentro. Además de los gestos románticos, una cita también es una oportunidad para conocerse mejor, para profundizar en la relación. ¿De qué habrán hablado? ¿Compartieron sueños, miedos, anécdotas de su infancia? Las conversaciones íntimas son el alma de cualquier conexión profunda. Imaginen que se contaron secretos, que compartieron sus aspiraciones profesionales y personales, que se rieron de los momentos más embarazosos de sus vidas.
Estos momentos de vulnerabilidad son los que realmente fortalecen un vínculo. Y por supuesto, no podemos olvidar la comunicación no verbal. Las caricias, los abrazos, las manos entrelazadas, esos pequeños toques que transmiten afecto y seguridad. Consideremos ahora el factor inolvidable. ¿Qué hace que una cita sea digna de ese título? No es solo la perfección superficial, sino la resonancia emocional. Es la sensación de haber vivido algo único, algo que los marcó. Quizás fue un momento de pura sincronía, donde ambos pensaron lo mismo al mismo tiempo, o compartieron una risa contagiosa que duró minutos. O tal vez fue una conversación que les abrió los ojos a una nueva perspectiva, que los hizo ver las cosas de manera diferente. Esos son los momentos que se quedan con nosotros, los que recordamos con una sonrisa, los que cuentan a sus amigos y familiares con entusiasmo. Y ahora pensemos en los protagonistas de esta historia, Hande y Kerem. Ambos son figuras públicas, acostumbrados a las cámaras y a la atención mediática. Sin embargo, en una cita así, buscan un espacio para ser ellos mismos, para desconectar del mundo exterior y conectar entre sí. Es en esos momentos privados donde se revela su verdadera esencia. ¿Cómo se ven el uno al otro cuando las luces se apagan? ¿Qué admiran más de sus personalidades? Probablemente hubo mucho respeto mutuo, admiración y, sobre todo, mucho amor. El amor, ese sentimiento universal que mueve montañas y que, cuando se comparte de forma genuina, crea momentos que trascienden el tiempo. Para que una cita sea inolvidable, también debe haber un elemento de sorpresa y descubrimiento. Quizás uno de ellos tenía una expectativa y la realidad superó con creces lo que imaginaba. O tal vez descubrieron facetas del otro que desconocían, y eso aumentó aún más su conexión. Imaginen que Kerem pensaba que Hande era solo una persona glamurosa y se dio cuenta de su lado aventurero y espontáneo. O que Hande creía que Kerem era solo un chico divertido y descubrió su lado sensible y reflexivo. Esos descubrimientos son los que hacen que una relación se vuelva más rica y profunda. Piensen en la posibilidad de que la cita haya implicado alguna actividad que ellos disfruten juntos. ¿Les gusta el arte? Quizás visitaron una galería de arte o asistieron a una exposición privada. ¿Son amantes de la música? A lo mejor asistieron a un concierto íntimo. ¿Disfrutan de la naturaleza? Podría ser un paseo por un bosque o una cena a la luz de las estrellas. La clave está en que la actividad refleje sus intereses compartidos y les permita interactuar de una manera auténtica y divertida. No se trata solo de estar juntos, sino de crear experiencias conjuntas que refuercen su vínculo. Y por supuesto, no podemos ignorar el impacto que una cita así puede tener en su relación. Una cita inolvidable no es solo un evento aislado, sino un hito que puede fortalecer su conexión y sentar las bases para un futuro aún más prometedor. Estos momentos son los que les dan la fuerza para seguir adelante, para enfrentar los desafíos juntos y para celebrar las alegrías. Es como recargar las baterías de su amor, asegurándose de que la chispa se mantenga viva y vibrante. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, como espectadores, aplicar un poco de esta magia a nuestras propias vidas? No todos podemos organizar citas extravagantes, pero sí podemos tomar inspiración de los elementos que hacen que una cita sea especial. La atención a los detalles, la planificación, la sorpresa, la conversación sincera, la conexión emocional. Estos son los pilares de cualquier relación exitosa y romántica. Lo más importante es demostrarle a la persona que amamos que pensamos en ella, que nos importa y que queremos crear momentos especiales a su lado. Un simple gesto o una palabra amable, un tiempo dedicado exclusivamente a esa persona, pueden ser increíblemente poderosos. En resumen, esta cita de Hande y Kerem, de la que hemos estado hablando, nos ha demostrado que la clave de una experiencia inolvidable reside en la combinación de preparación cuidadosa, momentos de conexión genuina, sorpresas bien intencionadas y, sobre todo, un amor sincero que se refleja en cada gesto y cada mirada. No se trata solo de la opulencia del lugar o del lujo de la comida, sino de la profundidad de la experiencia emocional y de la huella que deja en el corazón. Han creado un recuerdo que sin duda atesorarán por siempre, y es esa la esencia de lo que buscamos en nuestras propias vidas. Momentos que nos llenen de alegría, que nos fortalezcan como pareja y que nos hagan sentir verdaderamente vivos. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la romántica cita de Hande y Kerem tanto como yo.
Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles profundamente por haberme acompañado hasta el final. Su presencia aquí es lo que hace que todo esto valga la pena. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta cita. ¿Creen que fue realmente inolvidable? ¿Qué detalle les pareció más romántico? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y conversar con cada uno de ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir viendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se inspiren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante para todos.